Yo le puse como título Primeros pasos de la micoquímica en México. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues rápidamente cuando hablamos de micoquímica, como lo decía acertadamente el doctor Centeno, pues hablar de micoquímica es hablar de penicilina. Y yo creo que todo el mundo rápidamente enfoca a Fleming. Y realmente Fleming no hizo micoquímica. Él solamente guardó una cepa, descubrió una cepa, se dio cuenta de un fenómeno interesante y nada más. Y realmente el que hizo micoquímica prácticamente pasó al olvido. Y bueno, él entró al hospital San Mary, pero fue muy padre porque él era un excelente tirador. Y al ser un excelente tirador, pues les convenía que no se perdiera ese buen deportista y entonces lo metieron en un grupo de investigación y que curiosamente fue discípulo de Wright, el señor de la adición de Wright, el señor que de alguna forma trabajó mucho con los primeros pasos de las vacunas, de la inmunología, y él pues de alguna forma pues estaba en el top en aquel momento en relación a la cuestión de los antisépticos y muchos de ellos eran más tóxicos que incluso la infección. Pasa el tiempo, empieza la Primera Guerra Mundial, este hombre se va a los hospitales de campaña y en aquel momento se da cuenta de la importancia de la gangrena gaseosa y esto lo concientiza sobre el grave problema que existía en aquel entonces para combatir o para salvar a los soldados después de que eran heridos. Y él, después de que termina la Primera Guerra Mundial, descubre la lisozima gracias a una casualidad, estornuda y se da cuenta que existía un cierto poder antibiótico contra ciertas bacterias en una caja Petri. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en 1928, justo con un asistente, casualmente logra el hallazgo de su vida y se da cuenta que existía algo como la lisozima, era una cepa de Penicillium notatum, el cual era una contaminación, y se da cuenta que tenía una cierta actividad antibiótica, que le llamó penicilina, inhibidor, jugo de moho, no tenía muy claro todavía, pero fue un golpe de suerte en el cual su gran hallazgo fue que además de encontrar esa cepa, esta cepa fue bastante competitiva con respecto a otras cepas para producir penicilina y sobre todo que después de varias resiembras permanecía su potencial antibiótico. Sin embargo, él nunca logró estabilizar la penicilina, ni tampoco, pero sí tuvo la cualidad de guardar la cepa. Si pasamos a la diapositiva, hay que contextualizar, en aquel entonces los alemanes ya contaban con las sulfas y ellos cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ellos ya podían curar más o menos a sus soldados, no tan bien porque las sulfas son tóxicas, pero los aliados no tenían esa ventaja. Y así, una preocupación para adelante con un grupo, el famoso grupo de Oxford, comandado por Florey, Chain, y un alumno de Chain, el llamado Norman Hadley, el mártir de esta historia, el cual empezaron a trabajar con la cepa de Fleming, la cual decían que tenía un potencial importante contra los antibióticos. Digo, contra los microorganismos. Sí. Y ellos fueron apoyados primero con muy poco dinero por la Fundación Rockefeller, la cual de alguna forma empezó a trabajar en relación a esto. Se pasa a la siguiente diapositiva. Y aquí, hablando ahora sí cuestiones de equidad, pues parte de esta historia también se debe a las chicas de la penicilina, las muchachas de la penicilina, las cuales se dedicaban a cultivar masivamente el hongo en los laboratorios del grupo de Oxford. Pero lo gracioso es que se lo hacían no en cajas Petri, sino lo hacían en orinales, porque podían hacer cultivos en placa con una superficie bastante grande. Pasamos a la siguiente diapositiva. En 1940, este grupo logra preparar 100 miligramos de un extracto de penicilina y justo el mismo día en que las fuerzas aliadas se encuentran arrinconadas por los alemanes en la batalla de Dunkerque, que seguramente han visto la película y saben la historia y tal y cual, pues fue el mismo día en el que lograron ellos inocular unos ratones y darse cuenta que tenían la capacidad de poder curar las infecciones. Posteriormente, ellos tratan de contactar diferentes laboratorios y pues no les hacen mucho caso. Los alemanes empiezan a bombardear Londres, empiezan a bombardear Inglaterra, y entonces ante el miedo de que destruyeran su laboratorio, ellos inoculan sus abrigos para poder conservar la cepa y podérsela llevar a donde fueran. Pasa el tiempo, bueno, y en 1941, por primera vez se logra inocular a una persona, a un policía, el cual se había infectado con una rosa,
y finalmente el policía murió, pero porque se les acabó la penicilina para poderles administrar y completar el tratamiento. Si pasamos a la diapositiva, después Florey y Hartley viajan a Estados Unidos por iniciativa de Hartley y con ello logran sustituir como producto el cultivo de superficie, o sea, en placa, por el de fermentación sumergida. Esto logró de alguna forma poder potencializar la obtención de penicilina a gran escala. Es importante, pasamos a la diapositiva, hay que contextualizar nuevamente. En 1941, los Estados Unidos entran a la guerra después del bombardeo de Pearl Harbor y el gobierno de Estados Unidos toma dos prioridades importantes. Uno, la bomba atómica. Dos, la penicilina. Entonces esto es bien interesante porque de ese grado era la importancia para los Estados Unidos el contar con la penicilina. Buscan en todo el mundo un montón de cepas de penicillium para ver cuáles podían producir penicilina y se encuentran que la mejor es una cepa encontrada en un melón. Pero dentro de las 3 cepas mejores seguía siendo la de Fleming. Por lo tanto, Fleming realmente tuvo mucha suerte y sobre todo la importancia de poder conservar su cepa. Si pasamos a la diapositiva, varios laboratorios en Estados Unidos, recuerden que Merck era un laboratorio americano, porque fue un premio de un botín de guerra. Las fábricas de Merck de Estados Unidos, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, se quedan los americanos con Merck. Entonces era Merck, era Squibb, Abbott y otros más, y sobre todo Pfizer. Pero Pfizer tenía una ventaja. Ellos producían ácido cítrico con fermentaciones y por lo tanto le ganan a los otros laboratorios y solamente en 6 meses logran producir o logran echar a andar 14 fermentadores de 28,000 litros aproximadamente. Entonces ellos logran obtener un rendimiento de 4 gramos de penicilina por cada 100 litros de caldo. Esto es bastante interesante y en 1945 viene el premio Nobel para los grandes galardonados, para los investigadores, para Fleming, Florey y Chain, y se logra la producción de la industria de la penicilina. Sin embargo, si pasamos a la siguiente diapositiva, este señor tímido que no supo defender sus conocimientos, que se quedó siempre a la sombra, fue el que realmente logró hacer la química de hongos, la química que algunos de ustedes están desarrollando. Ese es nuestro papá. Ese señor logró hacer a partir de orinales el cultivo, por lo menos a nivel de banco, para producir penicilina. Ese señor logró a través de una retroextracción, ¿qué quiere decir? A él se le ocurrió por vez primera tomar los cultivos de penicillium, echarles acidito para poder extraer mejor y jugar con la solubilidad. Entonces, ese señor realmente viajó con Florey a Estados Unidos para echar a andar el cultivo masivo a nivel industrial. Sin embargo, el Moyer le comió el mandado y publicó y se adjudicó el mérito. Entonces, a ese señor, después de muchos años, en 1990, por la Universidad de Oxford, le otorgó un doctorado honoris causa, siendo no médico y fue el único o el primero en aquel entonces que había conseguido un doctorado honoris causa en la Universidad de Oxford durante 800 años. Entonces, es importante porque este señor es el que debemos de recordar, no a Fleming. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, a Dorothy Hodgins es importante porque ella en 1945 logra elucidar la estructura. En aquel momento no había resonancia magnética nuclear, pero sí existía la difracción de rayos X y con ello logra la elucidación y en el 64 también logra el premio Nobel de Química, entre otros grupos. Pero lo más interesante y chistoso es que Margaret Thatcher, que era química, fue alumna de esta señora. Entonces, influyó también seguramente en su cuestión política. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Chain y todo su grupo, Flora y todos ellos, nunca pensaron que realmente su investigación que estaban desarrollando con la penicilina iba a tener la aplicación que tuvo. Por lo tanto, lo importante es que recordemos que la investigación básica es algo muy importante que no se debe dejar y que muchas veces pensamos que no va a tener ninguna aplicación, pero probablemente la segunda, la tercera, la cuarta generación, ustedes puedan de alguna manera lograr lo que no consiguieron los maestros o lo que no consiguieron los maestros de sus maestros. Y poder de alguna manera aterrizar, y eso simplemente es inversión de tiempo. Si pasamos a la diapositiva, todos los hongos los podemos contextualizar como una fuente de productos químicos interesantes, de fármacos, como lo comentaba el doctor Centeno, y pues aparte de la penicilina existen historias muy bonitas como la del taxol, la lovastatina, la ciclosporina. Si pasamos a la diapositiva, tan solo la del taxol es impresionante,
porque incluso una actriz cuando la iban a tratar con Taxol, ella prefirió morir de un cáncer muy, muy severo que tenía, porque sabía de la gran cantidad de árboles que iban a destruir para producir Taxol. Y eso es importante, porque aquí está la cronología, que no se las voy a escribir, pero lo importante es que se descubrió por primera vez en el 63 a través de un cribado intensivo muy grande, y solamente en 1993 se logró saber que había hongos endófitos capaces de producir Taxol. Si pasamos la diapositiva, vean los números, son impresionantes, la devastación tan grande que se hace simplemente por obtener Taxol a partir de árboles de tejo del Pacífico. ¿Cuáles son árboles que para poderse cosechar, para obtener el Taxol, duran 200 años? Pues muchas veces nos tenemos que preguntar los científicos, si realmente los científicos, los hombres de negocios, las industrias farmacéuticas, si realmente es correcto obtener un fármaco con ese impacto ambiental tan grande. Y es donde de repente pues nosotros nos vamos a pensar qué importante es la conciencia, la sustentabilidad, y pensar que no podemos ser tan egoístas para poder decir que el ser humano tiene el derecho de todo y el ganas de destruir y destruir todo nuestro ambiente, que después lo va a rebotar. Sin embargo, si pasamos a la siguiente diapositiva, una esperanza importante es que los hongos endófitos del Taxus pueden generar Taxol. Y eso es algo muy interesante. Sin embargo, hay que recordar que nuestras cepas, si las resembramos, las resembramos y las resembramos, poco a poco van perdiendo su capacidad de producir los metabolitos que nosotros deseamos. Pero curiosamente, hay otros hongos que no son asociados al género Taxus y que también producen endófitos. Entonces, ahí está la investigación multidisciplinaria de todos ustedes. No nada más se hace química y se extrae, sino que también se debe hacer modificaciones genéticas, selección, etcétera, para poder en un momento dado optimizar los procesos. Ojalá que el Taxol, dentro de poco, su estructura es muy compleja, no fácilmente se sintetiza en el laboratorio y sigue todavía requiriéndose un montón de árboles de Taxus. Estamos devastando la naturaleza en algunos lugares. Si pasamos a la diapositiva, otra fue la lovastatina, que también es una sustancia que sirve para bajar el colesterol. Sin embargo, no fue la primera que surgió, fue la mevastatina, que si se dan cuenta solamente es un metilo, la diferencia entre la capacidad de poder hacer este efecto y la capacidad de inhibir la biosíntesis del mevalonato. Y entonces, esto curiosamente también fue de un hongo penicillium. Muchas veces nosotros descartamos los hongos penicillium, los aspergillus, porque se supone que son hongos cosmopolitas y que no tienen una importancia desde el punto de vista micológico, pero pues siguen siendo los reyes en cuanto a la producción de metabolitos secundarios, no los podemos descartar, pero sí tenemos que ser cuidadosos de que cuando nosotros tenemos este tipo de hongos, estemos seguros que los damos de ese lugar y no una contaminación, como en el caso de Fleming. Si pasamos a la siguiente diapositiva, y así la ciclosporina, yo podría seguir diciéndoles que a partir de una muestra de suelo noruego sacó esta sustancia que es una sustancia importante porque es un inmunosupresor y que eso nos sirve para tratar de que si nos hacen un determinado trasplante de no sé qué cosa, podamos de alguna manera controlar nuestra respuesta inmune. Bueno, eso también se logró a partir de una muestra de suelo, y por eso es lo importante de las bioprospecciones. No nada más tenemos que hacer un cribado con los hongos que se supone que están de bote pronto, porque vienen dentro de la medicina tradicional o tal. Los hongos son más que eso y hay que investigar, y la importancia de un país como México de ser tan mega biodiverso es pensar que también los hongos microscópicos son importantes y forman parte de esa biodiversidad. Nosotros vemos la importancia, por otro lado, de los hongos enteógenos, o sea, los hongos que tienen relación mágico-religiosa, pues eso es algo, es otro mundo completamente diferente de lo que estábamos hablando, pero que tiene una antesala de hace 700 años, desde 7000 años, y que México no es la excepción, también se utilizaban, aunque con menos tiempo, por supuesto, de antigüedad, pero que la Santa Inquisición, de alguna forma, cuando estábamos en el virreinato, pues fue bastante dura y de alguna forma entorpeció pues la comunicación, ahora sí, de muchos conocimientos que teníamos prehispánicos para poderlos disfrutar. Y eso, en pocas palabras, se perdió un poquito. Si pasamos a la diapositiva, vamos a ver que la primera cita de un hongo alucinógeno en México fue por Singer en 1951, por unas muestras que mandaron otros colegas de indígenas a su laboratorio. Y eso fue interesante porque de alguna forma para la ciencia mexicana existía una laguna muy grande hasta que Gordon Wasson, un banquero, investigación transdisciplinaria, multidisciplinaria, que tenía una esposa por fortuna, que era micóloga, que era bióloga,
y que tenía un amigo poeta que les contó de los hongos alucinógenos que estaban en México, pues hicieron un viaje a México y contactaron con María Sabina y pudieron en el 1955 traer muestras y mandárselas a diferentes laboratorios para que analizaran las sustancias. No los pelaron mucho. Sin embargo, afortunadamente un señor que había descubierto el LSD, un tal Hoffman, sí les hizo caso, y pasamos la siguiente diapositiva, y entonces él, pues como que también no estaba muy convencido, y entonces pues decidió hacerse un autoensayo, y se echó los hongos alucinógenos, por eso pongo la figurita esa, porque él, como químico, para cerciorarse que efectivamente esas cosas tenían una actividad, pues lo constató y se dio cuenta que efectivamente tenía un potente efecto alucinógeno estos hongos. Y él, después de un tiempo, logra aislar la psilocibina y la psilocina, si pasa la siguiente diapositiva. Y aquí es importante mencionar que desde entonces los llaman psilocibes todos aquellos hongos que tienen la capacidad de producir estos efectos relacionados, claro, con el género psilocibe. Si pasamos a la siguiente. Bueno, perdón, la anterior. Bien chistoso porque él logra aislar la psilocibina y entonces la mete en capsulitas, va con María Sabina y le dice, a ver, María Sabina, pruébatelas. María Sabina se los manda en un ritual y tal. Entonces dicen, caray, estas píldoras que tienen el alma de los hongos. Y entonces ahí, de alguna forma, logra pues, tener ahora sí su ensayo muy folclórico, no lo usó con personas, digo con animalitos, pero sí con personas, pero logra hacer el ciclo, ¿verdad?, de esto que fue bastante interesante. Si pasa la siguiente diapositiva, yo creo que es importante que ustedes lo sepan por cultura, como químicos de hongos, que la psilocibina es una especie de profármaco que cuando entra el proceso de digestión se transforma en psilocina, y la psilocina es realmente el principio activo de los hongos alucinógenos, es el verdadero fármaco, y que se parece mucho a la serotonina, y por esa similitud estructural tienen estos efectos de distorsión de la realidad a través de las neurotransmisiones. Y la doctora me puede decir muchas cosas y corregir, pero bueno, más o menos en esencia es algo parecido. Y para la siguiente diapositiva. Y bueno, pues la multidisciplina hace la fuerza. Aquí estamos hablando de que hubo biólogos, hubo personas interesadas, hubo chamanes, en este caso María Sabina, y hubo un gran químico, se llamó Hoffman, que fue de alguna forma el que logró aislar los principios activos de los psilocibes y del LSD. Y pasamos a la diapositiva. Y si nosotros nuevamente le damos un giro a nuestra plática, tratando de ver cuáles son nuestros antecedentes de la química en México relacionada con los hongos, pues podemos hablar que de los hongos medicinales. Y los hongos medicinales no nada más están en Egipto, en Grecia, en China, también en Austria, en los neandertales, y pasamos a la diapositiva. También muchos códices prehispánicos hablan de los hongos y de la utilización de los hongos, incluso de los hongos alucinógenos. Y eso es importante para la siguiente diapositiva porque no es un solo códice, son un montón. Entonces realmente, si pasamos a la diapositiva, como en la década de los 80 existía también un alto consumo de las comunidades y de las ciudades de consumir hongos procedentes de las comunidades, y cómo era posible que en México, a pesar de haber habido una gran historia relacionada con el barbasco, que existía una gran escuela en la química de productos naturales, cómo es posible que a pesar de estos antecedentes, sobre todo de la psilocibina, que no existiera en México una escuela o un grupo de químicos o un químico que se hubiera dedicado a la química de hongos. Y eso fue lo que me motivó, una vez regresando del doctorado, a empezar a trabajar la química de hongos en México. Si pasamos la diapositiva. Fue muy curioso porque agarramos el primer hongo. No sabía que los hongos eran tan difíciles de identificar taxonómicamente. Y el primer hongo, una ramaria SP, que me costó verdadero esfuerzo para que los micólogos me dijeran qué cosa era. Pero claro, yo agarré ese honguito, hablé con el doctor Guzmán, el doctor Guzmán después se cerró el INIREP, se cerró el INIREP, ya nunca más volví a ver al doctor Guzmán, sino solamente a sus alumnos. Y me dijeron, pues escoge agarré el hongo, hice la extracción, y en menos de un mes me cristalizó un compuesto bien bonito, lo metí a la resonancia y fuera compuesto nuevo. En menos de un mes. Entonces, después, 7 tesis de licenciatura siguieron y únicamente encontramos ergosterol, peróxido y manitol. Y yo estaba a punto de abandonar la química de hongos. Pero afortunadamente, para la siguiente diapositiva, hablé con el doctor Pedro Yosef Nathan y platicando que esta reacción del ergosterol se transformaba fácilmente a superóxido, ya en los 90
y pasar la tinte diapositiva, y logramos promover un proyecto a nivel iberoamericano que se llamaba obtención de una ruta industrial alternativa para obtención de vitamina D2. Y estos invitaban gente de Colombia, de Bolivia, de Argentina, de Chile, y no me acuerdo que otros países más, y fue el primer proyecto internacional iberoamericano relacionado con la química de hongos y para fomentar la química de hongos. Y entonces, ¿cuál era el objetivo? Obtener vitamina D. Pero teníamos como producto secundario que no nos interesaba el famoso peróxido de ergosterol. Si pasamos la entidad positiva, y a partir de ahí empezamos poco a poco a hacer fitoquímica de hongos comestibles. En ese momento, si pasamos la entidad positiva. Después empezamos, como ya no había suficientes hongos comestibles cultivados para poder trabajar o silvestres que nos pudieran clasificar, porque no me los clasificaban tan fácilmente, empezamos a recurrir a los ceparios de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del Instituto de Biología de la UNAM, etcétera, que nos donaran cepas, y empezamos a trabajar hongos fitopatógenos. Pero como utilizábamos en aquel momento petona de carne, pues nuestros hongos, cualquiera que fueran, producían isotopiperacinas, porque era el primer esfuerzo metabólico de los hongos para unir aminoácidos y formar estos dipéptidos que son simplemente la unión de dos aminoácidos. Entonces, independientemente de lo que fuera, el alimento regía lo que se iba a formar, porque los hongos no son como las plantas que tienen una fotosíntesis especializada, sino que son no fotosintéticos y dependiendo de lo que coman pueden producir ciertas cosas o no. Entonces empezamos a trabajar con ellos en la década de los 90, pasamos a la siguiente. Después nos interesó que había un famoso hongo michoacano que decían que era la quinta maravilla, que curaba todo, que era excepcional, que bla, bla, bla. Y entonces empezamos a trabajar hongos medicinales, hongos del género Ganoderma. Descubrimos que había un montón de hongos del género Ganoderma en México, en la región, y empezamos a trabajar con ello para de alguna forma quitar un poquito ese estigma de que hay hongos milagrosos que curan todo, porque también eso es malo para la sociedad, que la sociedad se confíe y piense que todo es maravilloso y que existen muchas cosas maravillosas, que lo natural es bueno y lo sintético es malo. Creo que eso hay que quitárselo a la sociedad, porque todo lo que venga del campo del tal es bueno. Aunque sea un garrote en la cabezota, es bueno, porque nos quita lo tarado. Entonces no, nos deja peores, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces, recordando que este ergosterol es característico de los hongos y que el colesterol es característico de los animales y el beta-hitosterol de las plantas y que se parecen mucho y forman parte de la membrana celular, pasamos a la diapositiva, pues podemos decir que si los hongos tienen ergosterol y son precursores de la vitamina D, podemos decir que cualquier hongo comestible que tenga ergosterol, porque todos tienen ergosterol, va a ser bastante interesante para que si nos lo comemos y nos asoleamos un poquito, vamos a tener vitamina D, y esto tuvo mucha importancia recientemente con lo del COVID. Las personas que se supone que tenían mucha vitamina D, pues estaban menos propensas a un ataque tremendo con la cuestión del virus del COVID. Por lo tanto, yo sí puedo considerar que los alimentos, hasta ese momento, hasta hace unos años, pensaba yo que los hongos son sanos y hay que comer hongos. Sin embargo, aquí entra un actor, el doctor Jorge Guaraní, se pasa la cinta diapositiva, y a través de unos estudios se encuentra que ciertas líneas celulares de hongo, ciertas líneas celulares contra ciertos tipos de cáncer se favorecen cuando hay ergosterol y otras se dejan de reproducir. Y entonces eso es una especie, ese para mí es un indicio muy importante de que tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que continuar estudiando y que no se puede generalizar que todo es bueno y todo es malo dependiendo del lugar donde estemos. Todo es bueno con prudencia, todo es malo en exceso. Pasamos a la diapositiva. Aquí después también, por la época de la década de los 2000, empezamos a trabajar micotoxinas, pero esto ya lo hacían en México. Había gente que trabajaba micotoxinas, detección de micotoxinas, pero lo que no hacían en México era el estudiar los complejos enzimáticos generadores que biosintetizaban las aflatoxinas. Y nosotros fuimos también los primeros, junto con el Instituto de Biología Celular, con el doctor Jesús Aguirre, con la tesis de Olivia Márquez,
y que logramos aislar el sistema enzimático capaz de producir aflatoxinas y que por eso nos mencionaron a través de un Faculty 1000 of Biology, como uno de los mejores 1000 a nivel mundial artículos en ese momento en biología. Sí pasamos la diapositiva, pero llega látex, llega ya al mismo contemporáneo y aparece de repente el doctor César Espinosa, llega el doctor Guillermo Mendoza, y empezamos a hacer bioprospecciones en diferentes ecosistemas, en manglares, en mares tropicales, lagunas cráter, aguas sulfuradas, mares del norte, desde el Polo Norte, en colaboración con nuestros amigos rusos, y empezamos a hacer bioprospección, trabajos ya más familiarizados o más familiares con todos ustedes. Si pasamos la diapositiva, y entonces es muy sencillo, se hace una colecta de diferentes cepas, una vez se colectan, se hacen extractos, una vez que se hacen extractos, vienen las pruebas biológicas, pero la gente de la laguna nos ha ayudado, ahora ya el CIMA es capaz de generar diferentes bioensayos, se hace una identificación molecular, empezamos a aprender a identificar molecularmente, además de morfológicamente, los diferentes hongos, ya es una escuela del CIMA, logramos llevar a cabo purificación, ya es parte del conocimiento del CIMA, la identificación química y la actividad biológica. Es lo que más o menos estamos trabajando actualmente en el laboratorio, en el centro. Si pasamos la diapositiva, pero si volvemos nuevamente al ergosterol y vemos las flechitas naranjas y observamos con detenimiento cómo el ergosterol, a diferencia del colesterol y el beta-hitosterol, tiene un doble enlace, esto lo hace desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista químico, los hongos especiales, los hace vulnerables. ¿Y por qué los hace vulnerables? Pasamos a la diapositiva, porque resulta que si este ergosterol se transforma fácilmente en superóxido y esta a su vez después por ciertos procesos internos del hongo, probablemente radicalarios, se rompe, va a generar disrupción en la membrana. Y nosotros aproximadamente por los 2000 logramos sentar las bases de la terapia fotodinámica contra los hongos a nivel mundial y por eso nos dieron una mención especial en la Canifarma, porque logramos de alguna forma tener una estrategia distinta para combatir a los hongos. Los hongos, ¿cómo se combaten? Entre otras cosas, entre otras formas, inhibiendo la biosíntesis del ergosterol. Pero no nada más es inhibir la biosíntesis del ergosterol, existe esta estrategia, ¿cuál? Pues lograr romper la membrana celular del hongo a través de una terapia fotodinámica. Y eso fue algo muy bonito que surgió desde nuestro grupo de trabajo. Y pasamos a la diapositiva. Este mismo planteamiento, transformando el ergosterol a superóxido, lo utilizamos porque ciertos hongos son capaces de producir ciertos colorantes y esos colorantes en un momento dado pueden destruir a su entorno a través de la generación de oxígeno singulete, una especie reactiva de oxígeno no radicalaria que genera necrosis. Y entonces el concepto de fotonecrosis polioroxidativa salió también del CIMA, a través de una reacción semejante a la terapia fotodinámica, pues lo aplicamos en fitopatología. Si pasamos la entidad primitiva, y este ergosterol, y resulta, hablando con el doctor Ángel Ramos Ligonio, el cual es especialista en Chagas, él me comentaba en su momento que el treponema pallidum, el causante de la enfermedad de Chagas, pues es un bicho muy curioso porque absorbe del medio un montón de esteroles. Y esos esteroles que absorbe el bicho los utiliza para su reproducción y para vivir y tal. Lo interesante es que si nosotros vemos el ergosterol y vemos el peróxido, se parecen mucho, pues hicimos una especie como de estrategia de caballo de Troya, en el cual aplicamos en el medio de cultivo de este tripanosoma un poquito de peroxergosterol y el bicho lo que hizo fue absorber ese peroxergosterol y al incorporarlo a su interior, pues le generó una bomba radicalaria y por lo tanto es su muerte. Esto después lo constatamos con diferentes tipos de microscopía unos años después y logramos de alguna forma tener las bases para generar una píldora un día después, una vez que la chincha besucona nos pica, porque hay que recordar que esta enfermedad no tiene cura y después de 10, 15 años nos puede generar la muerte a través de un paro cardíaco o una hiperinflamación del corazón o de los intestinos, etc. Actualmente estamos trabajando con nanopartículas para ver si en un momento dado se puede, con el doctor Ángel Ramos, se puede mejorar estos procesos con el tripanosoma crucis. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces este peroxergosterol, aislado y trabajado por nosotros desde la época de los 90, resulta que si ustedes revisan la literatura, tiene un chorro de propiedades biológicas y sobre todo es el antitumoral más importante de los hongos que se haya descubierto. Si pasamos a la diapositiva, pues resulta que la profesora
Tu Yu ganó el premio Nobel de Medicina por el aislamiento de la artemisinina. Y lo interesante del asunto es que esta sustancia que sirve para combatir la malaria tiene un puente de peróxido igual que nuestro peróxido de ergosterol. La diferencia entre el metabolito de ella y el nuestro es que en el nuestro es más fácil de incorporarse a la membrana celular. Por lo tanto, probablemente no les ha de extrañar que el peróxido de ergosterol en el futuro tenga mucho más valor farmacéutico que la misma artemisina de ayuno, por lo cual es algo bonito porque son cosas que han surgido dentro de nuestra familia del SIMA. Si pasamos a la diapositiva, bueno, posteriormente con esa misma reacción logramos hacer una transformación del ergosterol a peróxido, añadiendo, y aquí entra la doctora Irene Lagunes, en la que logramos en un momento dado clasificar los antioxidantes como aquellos antioxidantes que son capaces de producir oxidación con la luz y aquellos antioxidantes que no son capaces de producir oxidación con la luz. Por lo tanto, rompimos el mito de que todos los antioxidantes son buenos. No, resulta que hay antioxidantes que pueden generar oxidación cuando están acompañados de la luz. Esta misma lógica, si pasamos a la siguiente diapositiva, la utilizamos entonces para la terapia fotodinámica, para la necrosis polioroxidativa, para el mal de Chagas y para la clasificación de antioxidantes, con la misma reacción, con la química del ergosterol. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, también lo logramos con los colorantes cosméticos. Aquí está la doctora Irene, en la que pudimos de alguna forma encontrar que ciertos colorantes cosméticos pueden generar o propiciar el envejecimiento de las células de la piel y del organismo. Si pasamos a la diapositiva, también el vino, si se habla que el vino es muy bueno, que es antioxidante, pues como tiene resveratrol y el resveratrol tiene esa característica y con la luz genera oxígeno singulete, pues probamos los extractos de vino tinto y nos dimos cuenta que también genera oxidación. Y el 2 fue para abajo, perdón, diapositiva. Y entonces, después entra el doctor Manuel Medina y él se da cuenta que a través de estudios teóricos se puede de alguna forma ver las diferentes características ante ciertos radicales libres del ergosterol, del colesterol y del beta-citosterol. Y entonces aquí lo importante es visualizar que el ergosterol es mucho más sensible frente a los radicales libres. Y si el ergosterol se encuentra también en las amibas, pues resulta que ya entiendo por qué la gente que le decimos chilangos que viven en México, que se echan sus gorditas bien fritas, sus tamales fritos en la mañana, con un montón de una sopa de radicales libres en el momento, aunque tengan amibas, en esa misma sopa de radicales libres, las amibas y los hongos son más sensibles y por lo tanto no van a estar tan expuestos ante estos organismos. Tal vez a lo largo van a vivir menos, pero en el momento disfrutan la comida. Pasamos a la siguiente. Y él después, también a través de un estudio bien bonito, en el cual el radical libre generador, el radical libre que se genera cuando nosotros nos echamos las copitas, pues ese radical libre resulta que se estabiliza con el ergosterol, funciona como antioxidante y con el ácido físico. Sin embargo, lo importante es que este ácido no es frecuente en los hongos, en todos los hongos, pero el ergosterol sí en mayor cantidad. Aunque el ácido es mucho más activo que el ergosterol se encuentra en todos los hongos, por lo tanto, podemos llegar a la generalidad. Nos echamos unas copas, echémosle champiñones y esto va a ser va a ser agradable y bueno para nuestro hígado. Yo ya prácticamente con esto termino para la siguiente diapositiva. Bueno, algo importante. Si ustedes quieren constatar nuestros orígenes como centro, nuestros orígenes de dónde surgió esto de la química de hongos, pueden cerciorarse en ese review que se llama Micoquímica en México, en el cual está firmado por Jorge Suárez Medellín, por César Espinosa, por Guillermo Mendoza y un servidor, y en el cual nosotros nos dedicamos a ver qué se había hecho de química de hongos. Y prácticamente la química de productos naturales de hongos es del CIMA, por lo cual es bien importante que ustedes sepan y que lleven con orgullo que la química de hongos en México se origina en nuestro grupo y tenemos una responsabilidad, saber bioorgánica. Saber bioorgánica porque no puede, pues ¿cómo? No, tenemos que saber y tenemos que echarle ganas, porque es un orgullo pertenecer a esta familia. Si pasamos a la gente positiva, ¿y saben qué? Ese artículo que les acabo de decir es el artículo más leído y más bajado de la historia de Ciencia Fungur. Actualmente, la química de hongos está de moda en la comunidad de micólogos en México, pero no es que la estén descubriendo, es que nos están siguiendo. Muchas gracias. Espérenme tantito, nada más quiero dar
que la micología, los hongos, es el objetivo de estudio de nosotros, pero nosotros estamos generando o queremos generar un ecosistema. Empezamos con un arbolito, ojalá sean más árboles, ojalá sea un bosque, y ojalá esto sea para crecer. Y tenemos que cargar todos nosotros el orgullo de ser cima de una escuela que surgió hace algunos años y que hace química y micología aplicada. Y pasamos al siguiente. Ellos son los actores, el doctor César Espinosa, la doctora Irene Lagunes, el doctor Guillermo Mendoza, el doctor Toulouse, el doctor Jorge, el doctor Alejandro, el doctor Manuel, recientemente incorporada a nuestro grupo, la doctora Rosario Medel. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ellos son los que nos ayudaron de fuera, el doctor Manuel Norte, Javier Fernández, la doctora Ana Mideva de Rusia y Ángel Ramos de Araceli de Orizaba, de la Facultad de Ciencias Químicas. Si pasamos a la diapositiva, son la gran familia del látex, la gran familia del CIMA, y por supuesto yo no podía olvidar, para la siguiente diapositiva, a mi familia que siempre me ha apoyado en todas mis andanzas. Muchas gracias, es un placer, y paso a la siguiente diapositiva y acabamos. Gracias por escucharme y perdón por pasarme el tiempo.